Imaginemos que el típico extraterrestre despistado aterrizara en un país terrícola donde una ministra de su gobierno es capaz de llamar capitalista despiadado a un empresario cuya empresa genera más de 600.000 empleos directos e indirectos. Y encima le tacha de indecente que se está llenando los bolsillos con la crisis económica. Un país que tiene un presidente del gobierno que dice que si los empresarios se quejan es que sus políticas van por buen camino. Un país en el que la solución de cualquier problema que se aporta desde diversos sectores de su gobierno es siempre la misma: controlar los precios y distorsionar el mercado. Quien escribe esto es una persona de prestigio, doctor en economía por Harvard, consultor internacional para diversas organizaciones como la OCDE, la Unión Europea o el Banco Mundial, premio Rey Jaime I de Economía. Incluso este mismo año, el proyecto que dirige, Economía en Tiempo Real, ha conseguido el Premio Nacional de Colaboración Público-Privada en Investigación e Innovación que concede la Generalitat de Cataluña. Hablo de don José García Montalvo. Don José, profesor, muy buenos días. Buenos días. Lo que he leído es un texto que acaba de escribir usted en la prensa económica. Da la impresión de que está explotando usted, está cansado de lo que está viendo en España. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo tiene unas consecuencias que a veces las vemos y que no son tan, como decía, un extraterrestre que aterrizara en la Tierra no lo vería tan raro. Pero lo es, ¿no? Yo creo que, no sé de ningún otro país donde un presidente del gobierno se dirija a los empresarios y diga que si a ellos les va mal o si se quejan es porque está haciendo bien las cosas. No se me ocurre ningún país donde suceda esto. Pero usted, profesor García Montalvo, observa la economía. No estamos hablando solo de palabras, estamos hablando de algo que sí que está produciendo efecto o impactos en la economía española, ¿no? Sin duda, digamos, la forma en la que el gobierno percibe al empresariado o la forma en la cual el gobierno polariza o contrasta al empresariado con las clases populares, que a veces utiliza estas expresiones, desde luego no favorece el que los empresarios sientan que se percibe que ellos hacen una cierta labor social, como de hecho están haciendo, ¿no? Si esto es preocupante, quizás lo más preocupante es que haya población que le compra al gobierno ese discurso, que le cree ese discurso. Bueno, si no, no se utilizaría este discurso. Yo creo que polarizar no es la forma de ir hacia adelante en ningún caso, ¿no? Cuando en lugar de hablar de desempleo, que es lo que siempre hemos hablado, hablo de desigualdad, que básicamente, no lo digo yo, lo dice Piketty, por lo tanto ya tiene una justificación más que la desigualdad en España o la diferencia de desigualdad en España con respecto a Europa proviene de la tasa de desempleo que tenemos. Y esa desigualdad no ha crecido en el tiempo, por más que nos digan. El INE por lo menos dice que no ha crecido desde la crisis financiera como algunos pretenden que creamos. Pues claro, cuando alguien dice que la desigualdad es el mayor problema de España, en lugar de decir que es el desempleo, lo dice porque cuando tú dices desigualdad, dices que unos ganan mucho y otros ganan poco. No lo dices, pero lo implicas. Cuando la realidad es que unos ganan y otros no ganan porque están desempleados. Entonces, yo este cambio durante mucho tiempo hemos hablado del problema importante de España, que es el desempleo, porque es un problema fundamental, porque tenemos una tasa de desempleo inaceptablemente alta de media y que no hemos sido capaces de reducir. Cuando transformamos eso en un problema de desigualdad, que al final es la misma, digamos, es el mismo problema con otras palabras distintas, con unas connotaciones distintas, a mí me preocupa por qué lo hacemos. Y me temo que la razón por la cual hablamos de estas cosas de otra manera sea una razón que lo que intenta es polarizar a la población, y esto no me parece que sea una visión positiva. Ahora hablamos del desempleo. Efectivamente, su planteamiento entra en el corazón del problema de la economía española. Pero ¿cree que uno de los efectos de esta polarización, una de las razones, pueda ser la que explica el hecho de que Ferrovial traslade su sede de España a Luxemburgo? Bueno, yo creo que en esta decisión empresarial de Ferrovial hay múltiples razones. Seguramente la razón más importante es la cuestión de la financiación. Yo creo que esta es realmente una razón importante.
la vicepresidenta del Gobierno ha admitido que deberían estudiar ese tema más a fondo porque, bueno, puede haber aquí un problema, por lo tanto, efectivamente, aquí tenemos una situación. La presidenta del Banco Central Europeo ha dicho que el problema es que el mercado de capitales, o sea, la ausencia de un mercado de capitales único. Pues estamos hablando de que efectivamente, esta es una situación que ha podido llevar a la empresa a tomar esta decisión. Yo, cuando me refería en el artículo a esto, no hablaba tanto de Ferrovial en concreto, en este caso concreto, sino de esa sensación que puede tener el empresariado de decir, ostras, nosotros estamos aquí empujando, estamos aportando, estamos aceptando muchas cosas, etcétera, etcétera, pero no conseguimos que la otra parte, digamos, nos lo reconozca. Al revés, públicamente, y sobre todo cuando hay enfrentamientos entre las dos partes del gobierno, parece que nosotros somos los malos de todo, ¿no? Volviendo al tema del desempleo, y más allá de la polarización, porque ahora se está notando esta polarización de la que usted habla, pero el problema del desempleo viene de muchos años atrás. Incluso en este momento en el que hay muchos países en casi tasa óptima de empleo, en casi en plena ocupación, España sigue siendo estructuralmente un país líder en el mundo en desempleo. ¿Cómo sintetizaría usted lo que pasa para que España no sea capaz de revertir esta escena? Yo no soy capaz, y mira que durante muchos años hemos tenido este problema y has mirado a este problema muchas veces, ¿no? Y has intentado pensar, no soy capaz de ver cómo se podría resolver, porque es algo muy estructural. No puede ser que una economía tenga, en los buenos momentos, tenga una tasa media de desempleo que ronda entre el 8 y el 10%. No es razonable. No sabes muy bien qué es lo que está pasando. Hay alguna rigidez estructural en la economía que impide que se produzca este matching entre la oferta y la demanda de empleo. Es verdad que nosotros tenemos un tema estructural de desajuste entre oferta y demanda, entre lo que los demandantes de empleo, cuáles son sus habilidades y lo que los oferentes de empleo necesitan, ¿no? Entonces, aquí ese desajuste es estructural desde hace mucho tiempo, ¿no? Se habla pues de cuáles los niveles de sobrecualificación, por ejemplo, de la población trabajadora en España. Pero esa sobrecualificación, que en principio hay muchos universitarios que están poniendo sirviendo mesas, ¿no? Y eso no tiene sentido porque hacemos muchos universitarios, pero luego no trabajan de lo que toca. Bueno, pero eso debe haber algún problema de desajuste entre la oferta y la demanda de empleo, porque esto no debería producirse. Entonces, luego cuando analizas un poco más y ves, bueno, resulta que cuando haces un análisis en el PIAC, por ejemplo, es un análisis como el PISA, pero para adultos, y miras cuáles son efectivamente las capacidades que tienen de resolver problemas concretos, pues de matemáticas, pero no matemáticas difíciles, de sacar un ticket del metro para ir de Madrid Centro a, yo qué sé, a Moratalaz o a Pinto, de la forma más barata posible, pues resulta que nuestros universitarios, y esto causó un gran revuelo, ¿no? Cuando la OCDE dijo esto, pues tenían el mismo nivel que alguien que acababa el bachillerato en Japón, ¿no? Entonces, quizás aquí hay un problema de desajuste que es estructural y que tiene que ver, por una parte, con lo que demandan las empresas o con lo que creen las empresas que necesitan, y por otra parte, con la provisión de educación desde el sector educativo. Y las dos partes yo creo que tienen culpa de este problema de desajuste. Una parte porque cree que un universitario es muy caro, bueno, será muy caro, pero aportará algo más, por eso será más caro, ¿no? Y entonces no quiere digamos, pagar ese sobreprecio. Y la otra parte que cree que, bueno, que con la educación de toda la vida, pues que ya vamos bien, que el mundo no ha cambiado y podemos seguir llegando a clase con la libretita amarilla de todos los años y contarles el mismo rollo de todos los años durante 40 años. Y no, esto ya no es así. Hace mucho tiempo que ya no es así, y yo creo que desde el sector educativo, desde el sistema educativo, no hay esa flexibilidad para adaptarse a estos cambios. Por eso digo que yo creo que es un problema de ajuste. Sin duda que eso es uno de los elementos clave, pero si usted escucha, profesor, escucha a los empresarios, señalan otros dos bastante importantes. Uno tiene que ver con la rigidez de las reglas, es casarse prácticamente cuando una empresa contrata a un trabajador, es decir, la empresa siente que asume un riesgo muy alto, aparte de que tiene un impuesto sobre el trabajo en base de cotizaciones sociales bastante alto, y luego hay una segunda, que es un tema políticamente incorrecto de hablar, pero en España
no avanzamos en productividad desde hace muchos años, incluso estamos bajando. Es decir, hay una realidad más allá del absentismo laboral. Y es que los profesionales españoles, los empleados, no producen, no mejoran su productividad. El tema de la productividad es un tema crítico, sobre todo porque en el caso español durante muchos años hemos tenido una productividad decreciente. O sea, en la época maravillosa del boom de los 2000, la economía crecía, pero con productividad decreciente. Con lo cual, bueno, ya sabes que eso está destinado al fracaso. Si la productividad no crece, una economía o una sociedad no puede mejorar su calidad de vida ni su nivel de vida en el largo plazo. Eso está clarísimo. Mira que los economistas nos ponemos de acuerdo en muy pocas cosas, pero en esa sí que nos ponemos de acuerdo. Entonces, pero aquí el problema no es, o sea, el problema es no solamente los trabajadores, es que la organización de la empresa tampoco es la adecuada en muchas situaciones. Por ejemplo, España tiene mucha pequeña empresa y mucha mediana empresa. Las grandes empresas son muy eficientes. Cuando tú haces un análisis comparativo de la productividad de grandes empresas frente a pequeñas empresas o pequeñas microempresas y pequeñas empresas, ves que la productividad de las grandes empresas es razonable, dependiendo de los sectores, ahí hay diferencias. Pero la productividad, tenemos mucha pequeña empresa que no crece, ¿vale? Que no se convierte en gran empresa y que tiene una productividad baja. Y esa productividad baja está asociada pues, a cuestiones organizativas, a cuestiones, bueno, que la empresa no funciona adecuadamente. Pero también es verdad que la regulación dificulta que algunas empresas quieran crecer. Por ejemplo, en el caso francés, cuando tú pasas de 50 trabajadores, pues tienes un montón de cosas que te caen encima, pues de más regulación, de más control, pues que tienes que preparar muchos más documentos, etcétera, etcétera. Las empresas tú ves y miras el tamaño de las empresas y hasta 49, pues va más o menos, 49, ¡bum! Hay un hueco ahí. No quieren saltar a 50, porque 50... Es una reflexión, yo creo que más que oportuna en este momento. Le agradecemos a don José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que haya compartido este análisis, estas reflexiones hoy en Capital Radio. Muchas gracias, profesor, y le deseamos un buen día. Gracias a vosotros, buen día.